El reloj detrás de la barra marcaba las 23:47, cuando Eli Wells por fin dejó de moverse. Su turno en Fiore d'Oro había sido implacable. 8 horas equilibrando bandejas, memorizando pedidos, sonriendo a través del cansancio. La parte baja de la espalda protestaba con cada paso, pero había aprendido a ignorarlo años atrás. 3 mesas más acababan de marcharse, dejando propinas generosas que le ayudarían a pagar el alquiler de ese mes. Guardó los billetes en el bolsillo del delantal y exhaló despacio, apoyándose contra la barra de caoba pulida cerca de la entrada. El restaurante estaba echando el cierre. La mayoría de los clientes se habían ido, pero algunos seguían demorándose con un espresso y vino de postre. El personal de cocina ya estaba desmontando las estaciones y desde el fondo llevaban el ruido de cazuelas entrechocando y el agua corriendo. Manhattan nunca dormía de verdad, pero a esas horas de la noche la energía cambiaba. Fuera, al otro lado de los ventanales de suelo a techo, los taxis pasaban más despacio de lo habitual. Las farolas proyectaban charcos de luz ámbar sobre el pavimento mojado. Había llovido antes, dejando las aceras resbaladizas y brillantes. Eli estaba calculando sus propinas cuando vio levantarse al hombre de la mesa 12. Nicholas Pelagrini. Sabía su nombre porque todos los que trabajaban allí lo sabían. Venía 2 veces por semana. Siempre reservaba la misma mesa de la esquina y siempre traía hombres con trajes caros que hablaban en voz baja. Los encargados lo trataban de otra manera. La cocina preparaba sus platos con un cuidado especial. El vino que pedía nunca aparecía en la cuenta. Eli había servido su mesa una vez meses atrás, cuando la camarera habitual llamó diciendo que estaba enferma. Él había sido educado pero distante. Sus ojos oscuros recorrieron su rostro durante exactamente 2 segundos, antes de volver al menú. Recordaba haber pensado que parecía cansado, a pesar del traje gris marengo, perfectamente hecho a medida. Había algo pesado en la forma en que se movía, como un hombre que había dejado de dormir bien hacía mucho tiempo. Aquella noche se levantó con otros 3 hombres, todos abrochándose los botones de la chaqueta y revisando el móvil. Se dirigieron hacia la salida con la seguridad relajada de quienes eran dueños del mundo, o al menos de esa parte de él. Eli volvió a concentrarse en contar el efectivo que llevaba en el delantal, cuando un movimiento cerca de la entrada le llamó la atención. El aparcacoches. No era el de siempre. Aquel chico era nuevo. ¿Quizá había empezado la semana anterior? Lo había visto 2 veces antes, ambas con aspecto incómodo, dentro del chaleco negro y la pajarita reglamentarios. En ese momento parecía peor que incómodo. Estaba sudando. No era ese brillo leve de quien va corriendo con el calor del verano, sino gotas reales, rodándole por las sienes a pesar del aire frío de noviembre. Le temblaban las manos mientras sostenía un juego de llaves, los dedos torpes intentando sujetarlas bien. Eli frunció el ceño. Algo no iba bien. La forma en que no dejaba de mirar hacia la calle, la forma en que evitaba el contacto visual con todo el mundo, incluso con la recepcionista, que le sonrió. Nicholas Pelagrini empujó la puerta principal, seguido por sus 3 acompañantes. El aparcacoches siguió de inmediato, casi dejando caer las llaves. «Su coche, señor», dijo el aparcacoches con la voz demasiado aguda, demasiado apresurada. Prácticamente trotó hacia el Mercedes negro y elegante, aparcado justo delante del restaurante. Nicholas lo siguió con paso medido, diciendo algo al hombre que iba a su lado, que Eli no alcanzó a oír. Ella debería haber vuelto al trabajo, debería haber terminado sus tareas de cierre, pero en lugar de eso, sus pies la llevaron hacia la entrada, como si algún instinto tirara de ella. El aparcacoches acercó el Mercedes deprisa, demasiado deprisa. Dejó la puerta del conductor abierta y se apartó rápido, tendiendo las llaves como si le quemaran la mano. Nicholas fue a cogerlas, inclinando la cabeza una vez en señal de despedida. Entonces, Eli lo vio. A través de la ventanilla del lado del conductor, iluminado por las luces exteriores del restaurante, un fino cable rojo visible bajo el salpicadero. Solo un destello de color que no pertenecía allí. Su abuela solía restaurar coches antiguos en Detroit y le había enseñado a Eli lo básico. El cableado de un Mercedes no se parecía nada a eso.
Nada en un coche moderno debía tener cables de colores expuestos, sueltos bajo el panel. Su cuerpo reaccionó antes de que su cerebro terminara de procesar la información. «¡No se meta!». La voz de Ellie cortó la quietud de la calle mientras echaba a correr. Sus zapatillas desgastadas golpearon el pavimento mojado. Nicholas se volvió bruscamente, con la mano ya en el marco de la puerta. Ella le agarró el brazo con ambas manos y tiró de él hacia atrás con una fuerza nacida del pánico puro. Él reaccionó por instinto, girándose para romperle el agarre, mientras la otra mano se movía en defensa para apartarla. Pero ella no lo soltó, y tropezó cuando él la empujó hacia atrás. «Hay algo debajo del salpicadero», jadeó, señalando frenética al coche. «Un cable, rojo, no debería estar ahí». Nicholas se quedó inmóvil. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella una fracción de segundo, buscando engaño o locura. Después, su mirada se desplazó al coche, concretamente al punto que ella señalaba. Uno de sus hombres dio un paso adelante. Era alto, ancho de hombros, con la postura alerta de alguien entrenado para manejar amenazas. «Jefe», Nicholas alzó una mano, un gesto tan sutil que casi resultó invisible. «Ethan, aleja a todo el mundo, 5 metros, ahora». El hombre, Ethan, no preguntó. Se movió de inmediato, apartando a los otros dos del vehículo. Nicholas agarró la muñeca de Ellie y tiró de ella consigo, poniendo distancia entre ellos y el Mercedes. «¿Qué has visto exactamente?». La voz de Nicholas era tranquila, controlada, pero debajo había acero. «Un cable rojo, bajo la columna de dirección, visible por la ventanilla. Estaba colgando, mal conectado». El corazón de Ellie golpeaba contra sus costillas. «Mi abuela reconstruía coches. Eso no es normal. No es cableado de fábrica». Nicholas miró el Mercedes durante 3 largos segundos. Luego sacó el móvil y dio otro paso atrás, llevándose a Ellie con él. Ella se dio cuenta de que aún le sujetaba la muñeca con un agarre firme pero no doloroso. «Todos dentro», ordenó en voz baja a sus hombres. «Despejad la acera». Ethan ya se estaba moviendo, empujando de vuelta por las puertas al personal del restaurante que se había reunido cerca de la entrada. La recepcionista parecía confundida. El encargado empezó a protestar, pero se detuvo cuando Ethan le lanzó una mirada. El tiempo pareció estirarse y comprimirse a la vez. Ellie contó sus propios latidos. 1, 2, 3. La explosión fue más fuerte que cualquier sonido que hubiera oído en su vida. El Mercedes estalló en una bola de fuego y metal retorcido. La onda expansiva golpeó como una pared física, empujando a Ellie hacia atrás. Sintió que los pies se le despegaban del suelo por un instante, antes de que el cuerpo de Nicholas chocara contra el suyo, y ambos cayeran con fuerza sobre el pavimento. Él la cubrió. Todo su peso la presionó contra el cemento frío y mojado, mientras los escombros caían a su alrededor. Trozos de metal, cristal, goma quemada. El calor los envolvió en una ola, seguido de inmediato por un humo negro y asfixiante. Ellie no podía respirar, no podía pensar. Le zumbaban los oídos con un pitido agudo que ahogaba todo lo demás. Nicholas movió el peso y la levantó con él. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Sus labios se movían, pero Ellie no podía oír las palabras a través del pitido. Entonces el sonido regresó de golpe. Alarmas de coche, gritos, sirenas que ya aullaban a lo lejos. El crujido de las llamas, devorando lo que quedaba del Mercedes. «¿Estás herida?». La voz de Nicholas atravesó el caos. Sus manos se movieron por sus hombros, sus brazos, buscando lesiones con una delicadeza sorprendente. A Ellie le escocían las palmas, donde se las había raspado contra el pavimento. El lado derecho de la cara lo sentía en carne viva, probablemente por el asfalto, pero por lo demás estaba entera. «Estoy bien, creo, estoy bien». Nicholas se puso de pie y tiró de ella para ayudarla a levantarse. Ethan apareció junto a ellos con el móvil ya pegado a la oreja, ladrando órdenes a alguien. La gente salía ahora del restaurante, atraída por la explosión. El encargado permanecía en la puerta, pálido, con una mano sobre la boca. El aparcacoches había desaparecido. Ellie recorrió la calle con la mirada frenética. Había estado allí mismo, a apenas 6 metros cuando ella gritó. Ahora
La acera estaba vacía, salvo por curiosos aterrados. «El aparcacoches», dijo Ellie con urgencia, agarrando la manga de Nicholas. «El que trajo el coche se ha ido». La expresión de Nicholas no cambió, pero algo oscuro brilló en sus ojos. «Ethan». «Ya estoy en ello», respondió Ethan todavía al teléfono. «Revisando cámaras. Salió corriendo en cuanto usted retrocedió». El primer coche de policía llegó en 90 segundos, seguido de cerca por un camión de bomberos. Luego, otro coche de policía. Luego, vehículos sin distintivos, que Ellie supo por instinto que no eran de policías normales. Hombres con trajes oscuros y cortavientos del FBI bajaron de ellos, estableciendo un perímetro con una eficacia inquietante. Una bomba en Manhattan significaba jurisdicción federal, respuesta automática. Ellie los observó trabajar con la mente, aún intentando alcanzar lo que acababa de ocurrir. Había salvado la vida de alguien, varias vidas. Había visto algo raro y había actuado sin pensar. Ahora la realidad se asentaba fría y afilada. Uno de los agentes del FBI se acercó a Nicholas con la placa ya en la mano. Hablaron en voz baja, demasiado baja para que Ellie oyera. Sobre el estruendo, la postura de Nicholas seguía relajada, cooperativa. Pero Ellie notó cómo Ethan se colocaba estratégicamente entre su jefe y la creciente multitud de equipos de emergencia. Una paramédica tocó el hombro de Ellie, sobresaltándola. «Señorita, ¿está herida? Déjeme mirarle la cara». Permitió que la mujer la guiara hacia una ambulancia, limpiándole las rosaduras de la mejilla y las palmas con un antiséptico que escocía. La paramédica le vendó la mano izquierda, donde la peor abrasión había desgarrado la piel. «Ha tenido muchísima suerte», dijo la paramédica en voz baja. «Si hubiera estado más cerca de ese vehículo cuando explotó». Ellie asintió aturdida. «Suerte, claro». Entre el caos controlado, observó a Nicholas hablar con lo que parecía un agente del FBI de alto rango. El hombre señaló los restos en llamas, hizo preguntas. Nicholas contestó con calma, señalando de vez en cuando hacia el restaurante. En un momento dado, la mirada de la gente se desvió hacia Ellie, y ella sintió el peso de esa tensión como un foco. Antes de que Ethan pudiera apartarla, el agente de mayor rango se separó de Nicholas y cruzó hacia la ambulancia. «¿Señorita Wells?», preguntó, enseñándole la placa. El tiempo justo para que ella distinguiera el sello. Su voz era estable, entrenada de esa clase, que hacía que el caos pareciera brevemente organizado. «Necesito la versión corta. ¿Qué la hizo mirar debajo del salpicadero?» Ellie tragó saliva. La boca le sabía a humo. «Había un cable rojo, no correspondía, y el aparcacoches me estaba mirando. Cuando el coche explotó, salió corriendo». «Descríbalo», dijo el agente, tomando notas de inmediato. «Lo que sea. Altura, chaqueta, acento a la forma de moverse». Se obligó a concentrarse, a sacar detalles de la niebla. El agente asintió una vez seco y aprobatorio. Luego le entregó una tarjeta. «Ha hecho lo correcto. Le tomaremos una declaración formal cuando esté más estable. Su seguridad puede coordinarse con mi oficina, pero no desaparezca. ¿Entendido?» Ellie cerró los dedos alrededor de la tarjeta como si fuera un salvavidas. «Entendido». Ethan se separó del grupo y se acercó a ella con rapidez. «Señorita Wells, tenemos que moverla ahora». «¿Qué? ¿Por qué?» Ellie se levantó demasiado deprisa y se tambaleó un poco. «El FBI querrá interrogarme. He visto el aparcacoches, puedo describirlo». «Y lo hará», le aseguró Ethan, ya guiándola lejos de la ambulancia. Su mano en el codo era suave pero insistente. «Pero no aquí, no ahora mismo. Está en shock. Necesita un lugar seguro para asimilar lo que acaba de pasar». «Estoy bien, puedo declarar». «Señorita Wells». Ethan dejó de caminar y se volvió para mirarla directamente. Sus ojos eran amables, pero serios. «Alguien acaba de intentar eliminar a mi jefe con un coche bomba. Usted se lo impidió. Eso la convierte en testigo de un intento de atentado mortal y posiblemente en objetivo. La gente que ha hecho esto no deja cabos sueltos». Las palabras la golpearon con más fuerza que la onda expansiva. A Ellie le flaquearon las piernas. Un SUV negro se detuvo junto al bordillo, de algún modo sorteando el cordón policial. La puerta trasera se abrió. Nicholas apareció junto a ellos, con la chaqueta del traje rasgada en el hombro
y un pequeño corte sobre la ceja izquierda, al que no había prestado atención. «Sube», dijo en voz baja. No era una orden, tampoco exactamente una petición, algo intermedio. Ellie miró de nuevo el coche en llamas, a los agentes del FBI tomando fotografías, a la multitud de curiosos grabando con sus móviles. Pensó en el rostro sudoroso del aparcacoches, en el cable rojo, en los 3 segundos entre su advertencia y la explosión. «Ni siquiera lo conozco», susurró. «Lo sé», respondió Nicholas, «pero esta noche me has salado la vida. Déjame devolverte el favor». En algún lugar a lo lejos, más sirenas aullaban. El fuego crujía y estallaba mientras los bomberos lo cubrían con espuma. Un agente del FBI gritó algo buscando testigos. Ellie miró a Nicholas Pelabrini. Lo miró de verdad. Sus ojos oscuros sostuvieron los de ella con firmeza, esperando su decisión. Sin presionarla, solo esperando. Ellie subió al SUV. Ethan entró detrás de ella y Nicholas ocupó el asiento del copiloto. El conductor se apartó con suavidad, incorporándose al tráfico nocturno antes de que los agentes del FBI pudieran alcanzarlos. Ellie vio cómo el caos se alejaba por la ventanilla trasera, su reflejo fantasmal en el cristal tintado. Aún podía oler el humo en el pelo, aún podía sentir la vibración de la explosión en el pecho. ¿A dónde vamos? Su voz sonó lejana, desconectada. «A un lugar seguro», dijo Nicholas desde el asiento delantero. «Te lo prometo, Ellie Wells, ahora estás a salvo». Pero mientras las luces de la ciudad se difuminaban al otro lado de las ventanillas y su corazón se negaba a calmarse, Ellie se preguntó si estar a salvo era algo que volvería a sentir alguna vez.